i falta també doncs, aconseguir la dispensa, que estic convençut que l'aconseguirem, perquè així ens ho han comunicat per part de Goldman Sachs. Penseu que són els bonistes, els inversors, que són els que han de donar el seu vistiplau y que confiem que això vagi el més ràpid possible. Pues sí, chicos, como estáis observando, los financiadores empiezan a tener cada vez más y más poder de negociación sobre aquellos clubes a los que están prestando dinero. En el día de hoy vamos a hablar de una de las pequeñas polémicas que se han establecido recientemente y muy concretamente sobre el fondo de capital privado Sixth Street, que como todos ya sabéis, pues va a coparticipar con un 25% sobre los derechos televisivos del Fútbol Club Barcelona durante los próximos 25 años. La polémica en cuestión consiste en que Sixth Street ha pedido prestado 300 millones de euros que luego va a ceder al Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis que el Barcelona va a recibir una cantidad cercana a los 519 millones de euros, que ya hablamos en el vídeo anterior, pues cómo se iba a estructurar toda esta operación, de dónde iban a salir pues las plusvalías que iba a buscar el Fútbol Club Barcelona. Y os recomiendo bastante que paséis por allí. Como os digo, pues se trata de una polémica por el hecho de que Sixth Street ha ido a otro banco de inversión, ha pedido el dinero y con ese dinero que va a recibir se lo va a prestar al Fútbol Club Barcelona, con lo que estáis viendo obviamente que se va a llevar pues una comisión, se va a llevar pues un rendimiento simplemente por ser el mero intermediario. Va a pedir prestado más barato y va a ir al Fútbol Club Barcelona a prestarle más caro. De esta manera puedo llegar a entender muchos pensamientos de aficionados del Fútbol Club Barcelona que se pueden estar preguntando ahora mismo si no era más sencillo acudir directamente a JP Morgan, solicitar esta financiación y evitarse un intermediario que obviamente se va a llevar su margen. Como hemos explicado anteriormente, Sixth Street básicamente va a pasar el dinero de un sitio a otro y se va a llevar pues obviamente un rendimiento por hacerlo. Como decía anteriormente, una de las claves de todo esto es entender la estructura de cómo se va a configurar esta operación. Era importante entender que el Barcelona lo que buscaba no era simplemente una refinanciación de la deuda, sino que necesitaba pues un ajuste contable que le permitiera obtener nuevos ingresos extraordinarios para poder anotarse plusvalías, para poder mejorar su límite salarial, y esto obviamente no se puede conseguir desde la perspectiva de la deuda, porque la deuda no es ningún tipo de ingreso. Entonces, esto sería por la parte del Fútbol Club Barcelona, pero en lo que me quiero centrar en el día de hoy es desde la perspectiva del financiador. Es decir, por qué el Fútbol Club Barcelona en muchas ocasiones no encuentra pues una deuda tan barata como la que pues pueden encontrar otras entidades financieras con una calidad crediticia muchísimo mayor. Vamos a estar analizando los conceptos de scoring, los conceptos de rating, vamos a ver cuál es el que se le asigna al Fútbol Club Barcelona y cuáles son los ratios más importantes que se utilizan desde una perspectiva bancaria para asignar el coste de la financiación. Como muchos de vosotros ya sabéis, la financiación de Sixth Street no es precisamente la más barata que hay en el mercado. De hecho, pues la participación de Sixth Street probablemente se multiplique por 2. Los rendimientos que va a sacar Sixth Street son elevados. Es verdad que a nivel de cómputo del FC Barcelona no le supone tantísimo, va a estar cercano al 5% de los ingresos, pero para lo que es la inversión que va a depositar Sixth Street frente al rendimiento que va a obtener, pues la verdad que es una financiación pues un poquito elevada, no nos engañemos. Entonces, como digo, vamos a pasarnos a la otra perspectiva, a la perspectiva del financiador, y vamos a ver cómo se analizan este tipo de operaciones desde el punto de vista del riesgo de crédito. Perfecto, pues una vez ya hemos entendido el objetivo de este vídeo, vamos a pasarnos a los números. Vamos a tratar de comprender cuál es el racional que hay detrás de la toma de decisiones de los bancos y las entidades financieras a la hora de asignar cuánto dinero le pueden prestar pues a un club, a una empresa, y cómo asignan pues obviamente los tipos de interés, es decir, el coste de esa deuda. Para ello nos vamos a ir obviamente al balance, a la cuenta de pérdidas y ganancias, donde se refleja toda la información que necesita pues, un financiador, ¿no? Para establecer pues, cuál es el riesgo de crédito, que es lo que va a determinar pues, tanto los costes como las cantidades máximas que se pueden prestar. Como estáis viendo, se trata de unas cuentas que son muy importantes. Aquí habrá alguno que te dirá que no sirven para nada porque no reflejan la imagen fiel. Todo lo contrario, pero bueno, esto ya decidís vosotros en qué bando queréis estar. Vamos a explicarlo de una manera muy sencillito, porque se trata simplemente de que exista una relación saludable entre lo que ingresas y lo que tienes que devolver.
En el caso del FC Barcelona, ya sabéis que a cierre del año pasado la situación pues está bastante descontrolada, había muchos desequilibrios patrimoniales, la deuda alcanzaba 1.031 millones de euros, pero no era solo la deuda en su conjunto, sino era el gran peso que tenía las deudas a corto plazo, es decir, a un periodo inferior de un año. Fijaros aquí porque el activo corriente pues era cercano a los 259 millones y fijaros aquí cómo esta diferencia tanto del pasivo corriente como del activo corriente pues era enorme. Es decir, no existían recursos a corto plazo suficientes para poder pagar lo que serían pues ni siquiera las deudas que te vencían a menos de un año. Esto nos lleva a otro concepto, nos lleva al concepto de entender cuál es la estructura de la deuda, porque aquí hay algunas mentes que dicen, no, es que el Barcelona y el Real Madrid tienen la misma deuda. Sí, pero es que no se trata de tener la misma deuda, se trata de que la estructura, como digo, esté bien compensada y que luego la capacidad de generar ingresos pues también lo sea. Fijaros aquí, porque el EBITDA, lo que se conoce como Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, del FC Barcelona era de menos 60 millones de euros. Es decir, ni siquiera se estaban generando ingresos suficientes o beneficios suficientes para lo que sería pagar la deuda. Entonces, esto es importantísimo. No se trata de que uno tenga más deuda o menos deuda, sino que tenga la capacidad al menos de poder pagarla. Y esto nos lleva directamente a uno de los ratios más importantes que se utilizan en banca, en financiaciones, y que se trata del ratio de cobertura al servicio de la deuda. Lo vamos a analizar, lo vamos a ver y creo que vais a entender muy bien cuál es la justificación que hay detrás de que, bueno, pues al menos el FC Barcelona le toque buscar otras alternativas y no solo le sirva la posibilidad de ir y solicitar una refinanciación. Porque, como digo, algunas entidades no están dispuestas a asumir ese riesgo de crédito, no están dispuestas a asumir ese riesgo extra por el hecho de que la situación, como estáis viendo, de ingresos frente a deuda no está siendo la adecuada y por lo tanto te toca irte a otras financiaciones más caras, como ha sido la de Sixth Street, y pues bueno, pasar un poco el peaje de que Sixth Street sí que pueda ir a un tercero, pedir dinero y que luego te lo dé, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como estáis viendo, estamos empezando ya a entender qué es lo que puede haber detrás y por qué el FC Barcelona por sí mismo pues quizá no ha podido ir directamente a una entidad como JP Morgan, pedir el dinero y ponerse a trabajar. Por lo tanto, entendido esto, llegamos a uno de los ratios más importantes dentro del mundo de la financiación. Se trata de ratio de cobertura al servicio de la deuda y que lo que viene a medir simplemente pues es la relación entre los ingresos frente a las obligaciones de pago, sobre todo en el corto plazo. Como estáis observando, se trata de una división entre el EBITDA y luego pues en el denominador tenemos los gastos financieros, que van a ser pues básicamente los intereses, y la deuda a corto plazo, que viene a ser pues el principal de aquellos vencimientos que, bueno, que se van dando a lo largo de un periodo inferior a un año. Bueno, en el caso del FC Barcelona, como estáis observando, el EBITDA ya hemos comentado que era de menos 60 millones, los gastos financieros de 41, la deuda a corto plazo de 596 y por lo tanto, pues esto nos da un ratio inferior a 1. Bueno, teóricamente pues estamos entendiendo o se considera que se trata de una empresa que es no solvente, que tiene complicaciones a la hora de satisfacer pues tanto su deuda en el corto plazo como los intereses y por lo tanto pues ya me diréis qué scoring o qué solvencia se le está dando pues a un financiador cuando ni siquiera eres capaz de generar los recursos suficientes para pagar los intereses o pagar aquella deuda que te está venciendo en el corto plazo, ¿no? Pensad que cuando nos están prestando, un financiador no solo está dándole vueltas, ¿no?, a qué va a pasar en el próximo año y en los próximos 2 años, sino que bueno, trata de estirar un poquito más su pensamiento e irse a si va a existir al menos la empresa durante 15, 20 años y si la salud financiera pues va a ser suficiente para poder recuperar el dinero y obtener obviamente pues los intereses. Esto es importante y como digo, pues la clave está o radica pues eso, en la capacidad de generar caja y poder hacer frente a la deuda, ¿no? De ahí el nombre del propio ratio. Bueno, con esto quiero trasladaros o quiero haceros ver de alguna manera que no es todo tan sencillo, que el hecho de que el FC Barcelona haya tenido que vender, algunos le llaman hipotecar, ¿no?, pero al fin y al cabo vender durante 25 años unos activos que son productivos, que son buenos activos, que
bueno, que no dejan de ser pues, los derechos de televisión. No es porque el Barcelona pues, tenga una capacidad increíble, ¿no? Que algunos dicen, no, es que el Barcelona como tiene activos, pues esto se lo puede permitir. No, esto no es una operación que realizan los equipos todos los días. El hecho de tener que vender patrimonio, el hecho de tener que vender con CVC, no es porque las cosas te vayan bien, es porque las cosas te van todo lo contrario, porque te van precisamente mal. Y tienes que tirar de algo sólido, como es un activo, porque si no nadie te va a financiar. Es decir, aquí es donde tenemos que cambiar el chip. Que nadie te venda de que no, es que como un club tiene mucho patrimonio, pues esto nos lo podemos permitir. No, todo lo contrario. Tener que llegar al patrimonio para obtener una financiación es como, bueno, es lo último, porque es, como estáis observando, nadie te quiere financiar, nadie quiere refinanciarte esa deuda, salvo que pues tenga la capacidad o que te tenga pillado un poquito por donde todos sabéis, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos visto al principio del vídeo con el caso de Goldman Sachs, ¿no? Que se mete ya incluso en la propia gestión del Barcelona y es la entidad que tiene que decidir pues, si se acepta o no una determinada operación. Sin embargo, a la hora de establecer un rating financiero o un rating crediticio, no solo se tiene en cuenta el ratio de cobertura al servicio de la deuda, sino que entran a jugar pues, numerosas variables como las que tenéis aquí. Bueno, a la hora de establecer pues, un rating, a la hora de establecer pues, cuál es el riesgo de crédito, se analizan, como digo, muchísimas variables en diferentes niveles, pero una cosa es importantísima y es que todas se apoyan de los estados financieros. De nuevo, vuelvo a mencionar que hay algunas personas por ahí que dicen que esto no sirve para nada y como estáis viendo pues es el principal pilar que establece pues, el coste de la financiación de una empresa, ¿no? Entonces ya me diréis si son poco importantes. Bueno, dentro de este primer nivel, que es un poquito más genérico, más agregado, se analizan variables como la rentabilidad, la liquidez, el endeudamiento, la solvencia y la evolución de la compañía. Con respecto a la rentabilidad, ya habéis visto que el Barcelona tiene una EBITDA de menos 60 millones de euros, una liquidez prácticamente nula, un endeudamiento muy elevado en el que dentro de la estructura de la deuda de corto y largo plazo primaba más la del corto o era pues, bastante importante. Con lo que el endeudamiento y los ratios de endeudamiento eran elevados y lo mismo, la solvencia con un patrimonio neto negativo, con un patrimonio neto negativo, pues ya me diréis, ¿no? la capacidad o cómo decirlo, la solvencia, ¿no? que está demostrando esto. Además, quiero aprovechar una cosa y para que bueno, no se quede solo en lo que yo digo, sino que lo veáis con datos como son, pues estos son dos scoring del FC Barcelona a lo largo de los últimos años y como estáis observando, pues dentro de estas dos agencias que os pongo aquí en pantalla, el Barcelona actualmente o a cierre del año pasado se encontraba en el nivel de riesgo más alto que hay dentro de las dos agencias, es decir, con un riesgo de bancarrota elevado. Estáis viendo aquí pues un riesgo de 9 que empezó a subir pues a partir del 2018 y aquí pues lo mismo, con un riesgo E que sería pues la peor situación patrimonial, ¿no? Y de nuevo pues esta tendencia al empeoramiento, en este caso pues también cercano 2018 empieza a subir muy por encima de lo que sería pues los comparables de la industria y que se encuentran más o menos una calificación B y el Barcelona en este caso pues estaría en una calificación E. Como digo, bueno, esto no se trata de lo que a mí me parezca, sino que lo que os estoy enseñando son los datos reales y los scorings reales con los que trabajan las entidades de crédito. Insisto, algo muy importante y que condiciona la vida de una empresa, sobre todo la capacidad de poder pagar luego estos intereses, que no te suban, que no se te excedan, son muy importantes porque te frenan, ¿no? Financieramente, económicamente y bueno, cuidado aquí con el hecho de poner parches en el corto plazo comprometiendo cosas a futuro. Pero bueno, como digo, esto lo iremos viendo, esto no es algo que lo podamos saber ahora mismo porque también los resultados deportivos y el Barcelona ahora mismo pues empieza a mejorar muy mucho, pues puede revertir la situación, no es que esté todo ya perdido ni muchísimo menos, pero que son riesgos que hay que tener en cuenta y que yo os los planteo desde una perspectiva de si yo fuera analista, ¿no? Y que si tuviera mi dinero aquí invertido. Así que bueno, con esto doy por finalizado el vídeo, espero que os haya gustado, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo.